Dicen que en Red Hollow el viento no lleva secretos, solo los ecos de las cosas que la gente prefiere olvidar. En ese pueblo polvoriento, donde el sol cae como una maldición y las almas parecen secas como los pozos, la crueldad se disfraza de costumbre. Aquella tarde, la plaza principal estaba llena. Las risas, los gritos y el sonido del martillo de madera del subastador se mezclaban con el polvo y el calor. Era el día de la llamada subasta benéfica, una farsa disfrazada de ayuda, donde los hombres del pueblo pujaban por mujeres sin familia, sin voz, sin valor. El subastador, Henry Cobb, sonreía detrás de su bigote grasiento. Movía las manos como si ofreciera ganado, no personas. «Siguiente», gritó, y la multitud respondió con un murmullo expectante. Entonces la vio. Una figura delgada, cubierta con un velo gris, permanecía quieta al final del estrado. No se movía, no miraba a nadie. Su silencio parecía irritar a la gente más que cualquier palabra. «Aquí la tenemos», dijo Henry golpeando el atril con fuerza. «Dicen que no habla. Dicen que está maldita. Pero mírenla, ¿no vale ni una moneda por compañía?» La risa se esparció como pólvora. Algunos hombres silbaron. Otros fingieron horror y se apartaron. Nadie se acercó. Nadie ofreció nada. El polvo se levantaba alrededor del estrado como un velo de vergüenza. La mujer no se movió, ni siquiera cuando una ráfaga levantó su velo por un instante, dejando ver un rostro pálido, casi transparente, y unos ojos que no miraban el presente, sino algún punto lejano del pasado. Nora Vale. Ese era el nombre que Henry pronunció con desdén, como si fuera un peso muerto. La multitud empezó a aburrirse. «Nadie va a quererla», gritó alguien desde el fondo. «Hasta los cuervos huyen de ella». El subastador fingió una sonrisa cansada. «Vamos, hombres, es por caridad. $1 bastará». El silencio que siguió fue peor que la burla. El viento se llevó las palabras, dejando solo la vergüenza flotando. Entonces, desde la sombra de un poste, una voz grave y tranquila rompió el aire. $1 de plata. Todos se giraron. Wyatt Hale estaba allí, con su sombrero bajo y la mirada firme. Tenía la postura de quien no busca aprobación ni teme al juicio. El subastador parpadeó sorprendido. $1? ¿Por ella? Wyatt asintió. Sacó una moneda de su bolsillo y la dejó caer sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un disparo. Las risas estallaron. El vaquero viudo perdió la cabeza. Se burló de la Kane desde la multitud con su vestido rojo y su voz de licor. Compró un fantasma para que le cante por las noches. Wyatt no respondió. Subió los escalones del estrado y extendió su mano hacia Nora. Ella no se movió al principio. Sus dedos temblaban, pero finalmente aceptó su gesto. Bajó con él entre los murmullos y las carcajadas. Detrás, Henry Cobb contaba el $1 con un brillo de desprecio en los ojos. Cuando pasaron frente al sheriff Eli Barron, el hombre los miró en silencio. Su mandíbula apretada decía más que cualquier palabra. Wyatt le sostuvo la mirada apenas un segundo, lo suficiente para que el sheriff entendiera. No lo hacía por compasión, sino por principios. Caminaron por la calle principal bajo el sol que caía a plomo. Los curiosos se asomaban desde las ventanas, algunos riendo, otros murmurando rezos. Los pasos de Wyatt resonaban en la madera vieja del puente al salir del pueblo, y detrás de él, Nora avanzaba en silencio, su velo cubierto de polvo y su sombra pequeña entre los rayos del atardecer. Cuando el pueblo quedó atrás, solo se escuchaba el viento. Wyatt condujo su caballo con calma mientras ella caminaba a su lado. No intentó hablarle. Cada tanto la miraba de reojo, buscando señales de miedo o rabia, pero solo encontró quietud. Una calma tan profunda que resultaba casi inquietante. Al caer la noche llegaron a una pequeña cabaña de madera solitaria en el borde de la llanura. Wyatt desmontó, abrió la puerta y encendió una lámpara. El interior era sencillo, una mesa, 2 sillas, una chimenea apagada. Dejó que ella entrara primero. «Hay agua en el barril», dijo en voz baja, «y comida en la despensa. Puedes quedarte aquí hasta que decidas irte». Nora levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos eran claros, pero había algo roto en ellos, como el reflejo de un espejo trizado. Ella asintió una sola vez en silencio. Wyatt le dejó una manta sobre la silla. «No te debo preguntas», añadió, «y tú no me debes palabras». Ella bajó la mirada. Cuando él salió a cuidar al caballo, Nora se acercó a la mesa. Sus manos delgadas acariciaron la superficie de la madera como si reconocieran la textura del hogar.
Fuera, el cielo estaba cubierto de estrellas. Wyatt, sentado junto al fuego, observó cómo la llama se movía con el viento. Pensó en la gente del pueblo, en sus risas huecas y en cómo la crueldad se disfrazaba de diversión. No sabía quién era esa mujer, ni qué había callado tanto tiempo, pero algo en su silencio no le parecía vacío. Había una historia ahí dentro, una herida que hablaba sin palabras. Cuando entró de nuevo, la vio dormida sobre la manta, encogida como un pájaro. El viento golpeaba la ventana y el fuego proyectaba sombras suaves sobre su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, Wyatt sintió algo que no era soledad. En Red Hollow, las risas del día ya se habían apagado, pero el viento seguía corriendo entre las calles, llevándose los ecos de una burla que había perdido su fuerza. Porque, aunque nadie lo supiera todavía, lo que comenzó como una compra de burla estaba a punto de convertirse en una historia que haría callar al desierto entero. Y bajo ese cielo inmenso, el vaquero que compró una novia silenciosa cerró los ojos sin saber que algún día esa misma mujer rompería su propio silencio, pronunciando su nombre. Dicen que en el desierto el silencio no es vacío, sino un lenguaje que solo los que han sufrido aprenden a escuchar. En la cabaña de Wyatt Hale, ese silencio se convirtió en una presencia viva. No pesaba, no dolía, solo flotaba entre las paredes como el polvo que el viento arrastra y deja caer suavemente. La primera mañana después de la subasta, el sol entró por la rendija del techo e iluminó el rostro dormido de Nora Val. Wyatt ya estaba afuera, cortando leña. El sonido del hacha marcaba el ritmo del amanecer. No había palabras, pero había rutina, y en ella una calma que ninguno de los dos se atrevía a romper. Cuando Wyatt entró, la vio de pie, inmóvil frente a la mesa. Sus manos estaban juntas y en el suelo había un balde de agua fresca. Ella había limpiado el piso sin que él se lo pidiera. Él dejó el hacha junto a la puerta. No hacía falta, dijo con suavidad. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y continuó arreglando los pliegues de la manta. El vaquero encendió el fuego y sirvió café en 2 tazas desiguales. Puso una frente a ella. El vapor se elevó entre ambos como una tregua. Nora la sostuvo entre sus dedos, temblorosos al principio, luego firmes. Bebió un sorbo. Wyatt la observó sin decir nada, como quien teme que una palabra rompa un delicado equilibrio. El viento golpeaba las ventanas. El sonido del exterior era constante, un rugido lejano que recordaba que el mundo allá afuera seguía igual de cruel. Pero dentro, la cabaña tenía otro ritmo. Había gestos pequeños, casi invisibles, que decían más que cualquier conversación. Al caer la tarde, Wyatt trabajaba en el corral, mientras Nora colgaba ropa lavada sobre una cuerda. El viento se la llevaba a veces, y ella corría a atraparla, riendo sin voz. Él la miró de reojo. Por un instante creyó ver a la mujer que alguna vez había sido antes del silencio. Esa imagen fugaz lo dejó quieto, con el corazón apretado, como si una brisa cálida le hubiera atravesado el pecho. Los días pasaron despacio. Wyatt salía temprano, montaba su caballo y recorría las llanuras. A veces regresaba con provisiones, otras con las manos vacías. Siempre encontraba la cabaña limpia, la mesa ordenada y sobre la estufa una olla humeante con algún guiso sencillo. No sabía cómo explicarlo, pero cada día que pasaba se sentía menos solo. Una noche, mientras alimentaba al caballo, vio luz dentro de la casa. Nora estaba sentada junto al fuego leyendo algo. Wyatt se acercó en silencio y notó que tenía entre sus manos un viejo libro que él creía perdido. Era un diario de su difunta esposa, guardado en un cajón que no había abierto en años. Nora lo cerró al verlo, con culpa. Pero él no se molestó. «Puedes leerlo si quieres», dijo. «A veces las palabras ajenas son las únicas que entienden lo que uno calla». Ella lo miró, sorprendida por su tono. No había juicio, solo comprensión. Asintió despacio y colocó el libro de nuevo junto al fuego. Las noches siguientes fueron más tranquilas. Ella cosía mientras él reparaba una silla vieja. El sonido de la aguja y el de la madera lijada se mezclaban con el crepitar del fuego. Era como si cada uno estuviera construyendo a su manera una forma nueva de hablar. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba, Wyatt se despertó y encontró la mesa vacía. Pensó que Nora había decidido marcharse. Salió a buscarla, pero solo encontró huellas en la arena que llevaban hasta el pozo. Allí estaba ella, arrodillada, lavando su pañuelo. No se dio cuenta de que él la observaba. Tenía los ojos cerrados y los labios moviéndose, como si murmurara una oración. Sin sonido, sin palabras. Al volver a la casa, Wyatt vio algo sobre la mesa. Un pequeño papel doblado. Lo abrió con cuidado. Solo tenía una palabra escrita con letra temblorosa.
Gracias. Él la sostuvo entre los dedos sin saber qué sentir. No era una palabra cualquiera. Era una puerta abierta. Era su voz, saliendo por primera vez en forma de tinta. La colocó sobre la repisa, al lado del reloj que ya no marcaba la hora. Desde entonces, cada vez que el viento silbaba por la ventana, él miraba ese papel y recordaba que el silencio también podía hablar. Esa tarde se sentaron en el porche mientras el cielo se teñía de naranja. Wyatt fumaba su pipa y Nora tejía en silencio. Los coyotes aullaban a lo lejos, pero el sonido ya no les parecía una amenaza. «El viento cambia», dijo él mirando el horizonte. «A veces trae tormentas, a veces calma. Supongo que nosotros también». Ella lo miró sin comprender del todo, pero en sus ojos se reflejaba algo que él no había visto antes: confianza, una chispa tenue, pero real. El viento levantó el polvo, envolviéndolos por un momento. Cuando se disipó, Nora sonrió, apenas un gesto leve, pero suficiente para borrar días enteros de desconfianza. Wyatt le devolvió la sonrisa con torpeza. El tiempo siguió corriendo como arena. A veces se cruzaban en la cocina y sus manos se rozaban. A veces comían sin hablar, pero los silencios eran distintos ahora. No eran vacíos, eran cómodos. Una noche, mientras la lluvia caía débil sobre el techo, Wyatt despertó y vio la puerta entreabierta. Nora estaba afuera mirando el cielo. Se acercó sin hacer ruido. Ella no lloraba ni temblaba. Solo observaba la lluvia con los brazos cruzados. «¿No puedes dormir?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. Él se quedó a su lado. Ninguno dijo nada más. Se quedaron allí, mirando cómo el agua borraba las huellas del día en la tierra. En algún momento Nora alzó la vista y señaló el horizonte. El amanecer asomaba con un tono rosado. Wyatt la observó y pensó que hacía mucho no veía nada tan hermoso. No era el amanecer. Era ella, de pie bajo la lluvia, con el velo húmedo pegado al rostro, mirando la luz como quien vuelve a ver el mundo por primera vez. Cuando regresaron a la cabaña, el aire olía a tierra nueva. Wyatt puso café sobre el fuego. Nora tomó una taza y por primera vez, en vez de quedarse en su rincón, se sentó frente a él. Él la miró con un respeto que rozaba la ternura. «Supongo que no hace falta decir nada», murmuró. Nora bajó la vista y asintió. Su silencio fue su respuesta, su manera de decir que había empezado a confiar, a sanar, a quedarse. Y cuando el viento volvió a soplar entre las planicies, ya no sonó tan solitario. En ese pequeño rincón del desierto, dos almas que habían aprendido a callar empezaban poco a poco a aprender a escuchar. En Red Hollow, las noticias no viajan en papel ni en cartas, sino en lenguas y miradas. Bastaba que alguien pronunciara un nombre para que, al caer la tarde, todo el pueblo lo repitiera entre risas, como si las palabras fueran piedras lanzadas contra un muro invisible. Y ese muro, ahora, era Nora Vallée. Decían que Wyatt Hale había comprado un fantasma. Otros decían que lo hacía por culpa o por locura, que una mujer muda no servía ni para llenar una casa de compañía. El sol apenas se alzaba sobre los tejados, y ya el rumor era más fuerte que el viento. En el salón de Delacane, las risas eran el combustible de la tarde. El humo del tabaco flotaba entre las luces amarillentas, y el sonido del piano se mezclaba con el tintinear de vasos. Della, con su vestido color vino y su sonrisa torcida, apoyó los codos sobre la barra y dijo: «El pobre Wyatt se quedó tan solo que tuvo que pagar por silencio». Su voz se extendió como veneno lento. Los hombres a su alrededor rieron. Uno de ellos añadió: «Dicen que la mujer ni lo mira». Otro respondió: «Mejor así. No hay nada que mirar debajo de ese velo». Della bebió un trago largo y chasqueó la lengua. «Una maldición, eso es lo que es. El viento la sigue donde va. Y el tonto del vaquero cree que puede curarla con amabilidad». Henry Cobb, sentado cerca, soltó una carcajada gruesa. «Amabilidad no paga las deudas. Si Hale tuviera un grano de sentido, me vendería su tierra. Pero no, prefiere criar espectros». El comentario fue recibido con aplausos burlones. Ninguno de ellos sabía que a pocas calles Wyatt entraba a la tienda general a comprar sal y jabón. Ni sabían que detrás de él unos pasos suaves lo seguían. Nora, cubierta por su velo claro, observaba el polvo del suelo más que los rostros curiosos. El murmullo comenzó apenas cruzó la puerta. Las mujeres fingieron sorpresa, los hombres sonrieron con desprecio. Un niño desde la esquina gritó: «¡Ahí va la novia muda!» Y todos rieron. Wyatt giró la cabeza despacio. Su mirada bastó para que el niño retrocediera. No levantó la voz. No hizo falta. Sus ojos eran más duros que cualquier palabra.
Pagó los víveres, tomó la bolsa y esperó a que Nora saliera detrás de él. En el camino de regreso, ella caminaba a unos pasos de distancia, como si el aire entre ambos fuera demasiado frágil para romperlo. Wyatt la escuchó suspirar. No era un sollozo ni una queja, solo un suspiro profundo, el tipo de sonido que hace a alguien que ha aprendido a callar incluso su dolor. Cuando llegaron a la cabaña, el viento los recibió con su silbido familiar. Wyatt dejó la bolsa sobre la mesa y salió al corral. Golpeaba un clavo en una cerca suelta, descargando en cada golpe la rabia que no quiso mostrar en el pueblo. Dentro, Nora desempacó los víveres. Cada objeto que tocaba lo colocaba con cuidado. La sal en el estante, el jabón en el cubo, el pan sobre la mesa. Al final se quedó quieta, mirando sus propias manos. Habían empezado a temblar. Esa noche Wyatt llegó tarde. Su abrigo estaba rasgado en el hombro. Un clavo lo había atrapado al cerrar la cerca. Dejó el abrigo sobre la silla y se lavó las manos. Nora lo observó desde la esquina del fuego sin moverse. Cuando él se fue a dormir, ella se acercó despacio, tomó aguja e hilo del cajón y comenzó a coser el abrigo bajo la luz tenue de la lámpara. El silencio era tan espeso que solo se escuchaba el roce del hilo. Afuera, el viento arrastraba la arena como si quisiera borrar el día. Pero dentro, en esa pequeña cabaña, cada puntada era una palabra no dicha. Wyatt despertó a medianoche y la vio, sentada, concentrada, con los dedos finos moviéndose sobre la tela. Se quedó quieto mirándola trabajar. No quiso interrumpirla. Cuando terminó, ella dobló el abrigo y lo dejó sobre la mesa. Luego apagó la lámpara y se retiró a su rincón. Por la mañana Wyatt lo encontró allí. Las costuras eran torpes, pero firmes. Sonrió apenas tocando con los dedos las marcas del hilo. No sabía por qué, pero aquel abrigo remendado se sentía más suyo que nunca. Salió al porche. Nora estaba fuera, de espaldas, observando el horizonte. El sol nacía lento sobre las planicies. Wyatt se acercó y le ofreció el abrigo. Ella lo miró confundida. «Gracias», dijo él sabiendo que ella no respondería. Luego, con voz baja, añadió, «No me debes palabras». Ella parpadeó. Durante un segundo pareció que iba a llorar, pero no lo hizo. Solo levantó una mano y tocó el borde del abrigo, como si en ese gesto pudiera esconder todo lo que no podía decir. El resto del día transcurrió en calma. Wyatt arregló la puerta. Nora cocinó pan. El aroma llenó la casa, y por primera vez desde que ella llegó, el aire no olía a distancia, sino a hogar. Al caer la noche, se sentaron juntos en el porche. Wyatt miró el cielo y dijo, «El pueblo habla mucho, pero el viento se lleva sus voces». Nora siguió su mirada viendo cómo las estrellas aparecían una a una. Tomó un trozo de pan y se lo ofreció. Él lo aceptó sonriendo. No necesitaban más. En Red Hollow la gente seguía riendo, pero el sonido ya no tenía el mismo peso, porque algo había cambiado en la casa entre las planicies, algo invisible pero real. La risa del pueblo no podía atravesar el muro de silencio que Nora y Wyatt habían construido, no con palabras, sino con pequeños actos. Un abrigo remendado, un pan compartido, una mirada sin miedo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Wyatt pensó en lo frágil que parecía todo y, sin embargo, en lo fuerte que se sentía. Quizás eso era la paz, algo pequeño, discreto, que apenas se nota, pero que cuando llega uno sabe que está en casa. Y en el corazón del desierto, mientras el viento soplaba entre los cactus, una chispa se encendió. No era grande, ni ruidosa. Era silenciosa, como todo lo verdadero. Era el comienzo de algo que ni la risa ni el polvo podrían apagar. Dicen que el polvo del desierto guarda secretos. Se posa sobre las ruinas, sobre los huesos del pasado, y los hace parecer dormidos. En Red Hollow, el polvo lo cubría todo. Los tejados viejos, las tumbas sin nombre, las historias que la gente prefería no contar. Pero aquel año el polvo empezó a susurrar un nombre distinto. Nora Vale. Desde que llegó al pueblo, su silencio era un espejo en el que nadie quería mirarse. Las mujeres la evitaban. Los hombres murmuraban que traía mala suerte. Solo una persona no le tuvo miedo. Ruthie II, la lavandera. Ruthie era menuda, con los brazos fuertes de tanto fregar y una sonrisa que sobrevivía incluso a los días más duros. Vivía cerca del arroyo, donde el aire olía a jabón y agua limpia, un olor raro en aquel pueblo de polvo y whisky. La primera vez que vio a Nora fue al amanecer. Ella iba camino al pozo, con el velo cubriéndole el rostro. Ruthie levantó la mano en señal de saludo. Nora se detuvo, dudó un momento y devolvió el gesto con timidez.
Aquel pequeño intercambio fue el principio de algo nuevo. Con el tiempo, Ruthie empezó a esperarla. Cuando Nora pasaba, la invitaba con una seña a su casa. No hablaban. No hacía falta. Se comunicaban con gestos, con miradas y sonrisas breves. Ruthie le mostraba cómo tender la ropa sin que el viento la robara. Nora aprendía rápido. A veces la ayudaba a doblar sábanas o a cuidar del bebé mientras ella iba al pozo. El niño era pequeño, de ojos oscuros y piel rosada. Cada vez que Nora lo sostenía, el mundo parecía detenerse. Sus manos, que temblaban al tocar cualquier cosa, se volvían firmes al tocar aquella vida frágil. Ruthie la observaba con curiosidad. Había algo en esa mujer que no entendía. Una tristeza callada, sí, pero también una ternura que no cabía en las palabras. Un día, mientras el sol caía sobre las montañas, Ruthie notó que su hijo tenía fiebre. Le tocó la frente y la sintió ardiendo. Entró en pánico. El doctor estaba lejos, y su marido había salido con los mineros. No sabía qué hacer. Al caer la noche, alguien llamó a su puerta. Ruthie abrió y encontró a Nora con el velo húmedo de sudor. En una mano traía un frasco de agua del pozo y en la otra una manta limpia. No dijo nada. Solo miró al bebé y luego a ella. Ruthie entendió sin palabras. Esa noche, Nora no se fue. Preparó paños húmedos, encendió el fuego y se quedó junto al niño. Lo acunaba sin ruido, moviendo la mano en el aire con un ritmo constante. Ruthie la miraba agotada, con lágrimas en los ojos. A veces Nora le sonreía apenas, como diciéndole va a estar bien. Fuera, el viento soplaba y levantaba la arena del suelo. Dentro, el silencio era distinto. No pesaba, no dolía. Era un silencio lleno de cuidado. Mientras tanto, Wyatt Hale regresaba del pueblo, guiando su caballo por la llanura. Había pasado por la tienda de Henry Cobb, donde escuchó las risas habituales. El vaquero vive con una sombra, decían. Wyatt no respondió. Ya había aprendido que discutir con la ignorancia era como gritarle al viento. Pero en el fondo, esas palabras lo herían. Cuando llegó a casa, encontró la cabaña vacía. La puerta estaba entreabierta y sobre la mesa una nota doblada. Solo decía, Ruthie. Wyatt montó de nuevo y cabalgó hasta el arroyo. El camino estaba oscuro. Cuando llegó, vio la luz de una lámpara en la ventana. Se acercó despacio y miró adentro. Nora estaba junto al fuego con el bebé en brazos. Ruthie dormía en una silla, agotada. La escena lo conmovió. Nora movía la mano sobre la frente del niño con una delicadeza infinita. Cada tanto mojaba un paño y se lo ponía sobre el pecho. Su rostro, iluminado por la llama, no tenía miedo, solo calma. Wyatt sintió algo extraño, algo que no sabía nombrar. Aquella mujer que el pueblo llamaba maldita tenía más valor que todos ellos juntos. Al amanecer, el bebé respiraba tranquilo. Ruthie despertó y rompió a llorar. Se arrodilló junto a Nora, le tomó las manos y las besó. «Gracias», susurró una y otra vez. «Gracias». Nora no respondió. Solo sonrió. Wyatt entró entonces. Ruthie lo miró con sorpresa, pero él solo asintió. «Está bien», dijo. «El pequeño se ve mejor». Nora lo observó. Por primera vez no bajó la mirada. Él se acercó y la vio distinta. Había luz en su rostro, una fuerza callada que no había notado antes. «No sabía que sabías cuidar enfermos», murmuró él. Ella negó con la cabeza y se tocó el pecho, luego la frente y finalmente el corazón. Un gesto simple pero claro. «Solo escucho lo que duele y lo cuido». Wyatt asintió. «Eso es más de lo que hace la mitad del pueblo». La acompañó de regreso a la cabaña cuando el sol ya despuntaba. El aire estaba fresco y los primeros rayos pintaban la arena de oro. Caminaban en silencio, pero esta vez no era incómodo. Había algo nuevo entre ellos, invisible pero real. Cuando llegaron, Wyatt abrió la puerta y le cedió el paso. Ella entró y dejó su velo sobre la silla. El viento se coló por la ventana y movió un mechón de su cabello. Él lo notó, pero desvió la mirada con respeto. «Dormiste poco», dijo. Nora asintió. Se sirvió agua y bebió despacio. Wyatt la observó. Quiso preguntarle algo, pero no halló cómo empezar. Finalmente dijo en voz baja, «Tu silencio. No es vacío». Ella lo miró sin entender. «Es fuerza», añadió él. «Lo supe anoche». Nora bajó la cabeza. Sus labios se movieron apenas, como queriendo decir algo, pero no salió ningún sonido. Wyatt sonrió. «No tienes que hablar», murmuró. «Ya dijiste bastante».
Esa tarde se sentaron afuera mirando cómo el viento levantaba remolinos de polvo. Wyatt fumaba en silencio. Nora sostenía una taza caliente entre las manos. En algún momento ella extendió el brazo y dibujó algo en la tierra con el dedo. Una línea torcida. Una casa pequeña al lado de un sol. Él la observó y rió suavemente. «Parece mi rancho», dijo. Nora lo miró y asintió como si eso fuera exactamente lo que quería decir. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Wyatt pensó en lo que había visto en los ojos de ella. Un pasado escondido, algo que dolía tanto que la había dejado sin voz. Pero también pensó en lo que había visto en Ruthie y en el niño, el poder de esa misma voz muda para sanar. Y por primera vez comprendió que no necesitaba saberlo todo para empezar a entenderla. El viento sopló, arrastrando polvo y promesas, y en medio de ese rumor, la voz del desierto sonó distinta, como si por fin el polvo hablara con ternura. El verano llegó a Red Hollow con un calor que partía la tierra y agrietaba los labios. El aire olía a metal y polvo. Todo parecía quieto, pero debajo del silencio algo oscuro empezaba a moverse. Los rumores sobre una vieja mina regresaron con fuerza, y el nombre de Henry Cobb volvió a escucharse en cada esquina. Henry, con su sombrero nuevo y su sonrisa de víbora, había ganado dinero vendiendo desesperación. Ahora quería más. Se decía que bajo las tierras de Wyatt Hale aún quedaba plata, escondida entre túneles derrumbados y huesos olvidados. Aquella mina había sido cerrada tras una tragedia. Muchos murieron allí, y algunos decían que sus almas seguían atrapadas en la oscuridad. Pero a Henry no le importaban las almas ni la historia. Solo veía el brillo del metal. Una tarde se presentó en el rancho. Venía con 2 hombres y una carpeta bajo el brazo. Wyatt estaba arreglando la cerca cuando lo vio acercarse. «Hale», dijo Henry bajando del carruaje. «Tenemos un asunto pendiente». Wyatt no levantó la vista. «No tengo tratos contigo». Henry sonrió con falsa calma. «Aún no, pero los tendrás. La compañía minera planea reabrir el Pozo del Norte. Cruza justo bajo tu tierra. Sería mejor que lo permitas». Wyatt apoyó el martillo sobre el poste y lo miró a los ojos. «Esa mina está muerta. Déjala en paz». Henry chasqueó la lengua. «Muerta no, dormida, como todo en este maldito pueblo. Y cuando despierte, los que se opusieron quedarán enterrados con ella». Wyatt no respondió. Solo dio media vuelta y se alejó. Pero las palabras de Henry quedaron flotando en el aire como una amenaza vieja y conocida. Dentro de la cabaña, Nora Bale observaba desde la ventana. Había visto la escena en silencio, su rostro inmóvil, pero sus manos temblaban. Cuando Wyatt entró, ella le ofreció agua. Él bebió sin mirarla. «No te preocupes», dijo, intentando sonar tranquilo. «Solo un hombre hablando demasiado». Ella asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Los días siguientes fueron tensos. Wyatt evitaba el pueblo. Prefería quedarse en el rancho, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Nora lo ayudaba como podía, cuidaba el fuego, limpiaba las herramientas, preparaba café. No hablaban mucho, pero la rutina los mantenía juntos, como si el silencio tejiera un hilo invisible entre ambos. Una tarde, el sheriff Ely Barron llegó a caballo. Traía polvo en las botas y preocupación en la cara. «Wyatt, necesito hablar contigo», bajó la voz. «Henry Cobb anda diciendo que tienes tierras mal registradas, que la mina es suya por derecho». Wyatt se cruzó de brazos. «Sabes que eso es mentira». «Lo sé, pero él tiene dinero. Y los hombres que lo siguen no temen ensuciarse las manos». Wyatt respiró hondo. «No me moveré un paso. Esa tierra no la soltaré por amenazas». El sheriff asintió, aunque en su mirada se notaba el cansancio de quien intenta mantener la paz entre lobos. Esa noche el viento cambió. Soplaba con un zumbido extraño, como si el desierto respirara. Nora no podía dormir. Caminaba por la casa descalza mirando las sombras. Wyatt dormía en la silla, con el rifle apoyado junto a la puerta. De pronto, un olor a humo se coló por la ventana. Nora se quedó inmóvil. Luego corrió afuera. El granero ardía como un infierno abierto. Las llamas subían altas, devorando la madera y el heno seco. «Wyatt», gritó, aunque su voz apenas salió como un suspiro. Él despertó al instante. Corrió hacia el fuego y empezó a soltar a los caballos, golpeando las sogas con el mango del hacha. Los animales relinchaban, ciegos de miedo. Nora corrió tras ellos, abrió la puerta del corral y los dejó huir hacia la llanura.
Las chispas volaban por el aire como lluvia ardiente. El fuego rugía. El calor era insoportable. Wyatt gritó su nombre, buscándola entre el humo. Ella apareció cubriéndose el rostro con un pañuelo. Juntos tiraron de los baldes de agua hasta que el pozo quedó vacío. Pero era inútil. El granero se desplomó, dejando solo un montón de brasas y el olor a madera muerta. Cuando por fin amaneció, los dos estaban cubiertos de hollín. Sentados frente a las cenizas, no hablaron. Solo respiraban, cansados, mirando el lugar donde habían perdido tanto. El silencio pesaba, pero no era vacío. Había en él una tristeza compartida, una promesa que ninguno sabía cómo decir. Wyatt se levantó lentamente y caminó hacia el pozo. El sol ya subía y pintaba el cielo de cobre. Nora lo siguió con la mirada. Tenía las manos negras, los ojos rojos de humo, pero no se quejaba. Él volvió con un cubo de agua y se lo ofreció. «Bebe», dijo. Ella obedeció. Luego entró a la cabaña y limpió la mesa, quitando el polvo y las cenizas que el viento había dejado. Wyatt la observaba desde la puerta. La vio tomar un trozo de carbón del suelo y escribir algo en la madera gastada. Una sola palabra. «Quédate». Wyatt frunció el ceño sin entender al principio. Luego lo comprendió. Era la primera vez que ella le pedía algo. No una palabra de cortesía, no un gesto de ayuda. Era un ruego. Él se acercó despacio. La palabra negra sobre el polvo parecía viva, temblando bajo la luz del amanecer. «Quédate», repitió él apenas audible. Nora lo miró con los ojos húmedos. No asintió ni negó. Solo esperó. Wyatt dejó el sombrero sobre la mesa y se sentó frente a ella. El silencio volvió a llenarlo todo, pero esta vez era distinto. Era un silencio con nombre. Pasaron los minutos. Afuera, el viento arrastraba las cenizas del granero. Dentro, el aire olía a humo y a esperanza. Wyatt habló al fin. «Me quedaré. No por orgullo, por ti». Ella bajó la vista y una lágrima le cayó sobre los dedos. «Nora», dijo él con suavidad, «pueden quemarlo todo allá afuera. Pero lo que tenemos aquí», puso una mano sobre su pecho, «eso no se quema». Nora lo miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa leve, temblorosa pero real. El viento sopló fuerte abriendo la puerta. El polvo entró en la casa, girando alrededor de la mesa donde la palabra seguía escrita. «Quédate». Y en aquel momento Wyatt entendió que el fuego no había destruido su hogar. Solo lo había marcado, igual que a ella, con la forma de algo que merecía ser protegido. Esa noche, cuando las estrellas salieron sobre el desierto, Nora durmió tranquila por primera vez. Wyatt, sentado junto a la ventana, miró el horizonte arder en tonos rojos y pensó que quizás el eco de la mina no era solo el del metal enterrado. Era el eco de las almas que aún buscaban paz, y él había decidido quedarse. El amanecer llegó con un aire pesado, distinto. El viento del desierto traía un olor a hierro y presagio. Desde temprano, Wyatt Hale había salido al límite de sus tierras, donde los postes de la cerca marcaban la frontera con la ambición de Henry Cobb. El cielo era una plancha gris y los cuervos giraban sobre el horizonte. Nora Ball se quedó en la cabaña moliendo café con manos temblorosas. La noche anterior, Wyatt le había dicho que iría a revisar el paso del arroyo, pero en su mirada había algo más. Una decisión silenciosa, una sombra de advertencia que ella no supo traducir. A media mañana el silencio se volvió insoportable. Los minutos se alargaban. Los perros no ladraban. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Entonces el sonido. Lejano, seco. Un disparo. Luego otro. Nora dejó caer la taza y corrió. Su falda se llenó de polvo y el corazón le golpeaba como un tambor de guerra. Siguió el rastro de las huellas que llevaban hacia la colina. Al llegar al claro, lo vio. Wyatt yacía en el suelo, con el hombro ensangrentado. Su caballo había huido. A unos metros, 2 hombres escapaban a caballo, dejando una nube de arena tras de sí. Nora cayó de rodillas junto a él, sin aliento. Wyatt intentó hablar, pero solo logró toser. «No, te acerques», dijo débilmente. Ella no lo escuchó. Rasgó un pedazo de su falda y presionó la herida. La sangre era espesa, caliente. Sus manos temblaban, pero no se detuvieron. «Shh», murmuró, sin voz, sin sonido, pero con los labios temblando. Era su forma de rogarle que resistiera. Él la miró con los ojos entrecerrados. Sabía que vendrían, susurró. Cobb no acepta un no.
Ella movió la cabeza negando con fuerza mientras apretaba la tela contra la herida. Cuando por fin lo arrastró de regreso al caballo y lo llevó hasta la cabaña, el sol ya estaba cayendo. El cielo se tiñó de cobre y las sombras crecían largas como dedos. Dentro lo tendió sobre la cama y le limpió la herida con agua caliente y alcohol. Wyatt se retorció, pero no dijo nada. Ella buscó en un viejo cofre un frasco de hierbas secas que Ruth II le había dado. Mezcló el polvo con agua y lo aplicó sobre la herida. Luego lo vendó con cuidado, como si su vida dependiera de la suavidad de sus manos. Horas después, Wyatt dormía. Nora se quedó a su lado en una silla. Cada tanto le tocaba la frente para sentir su pulso. Afuera, la luna subía, redonda y silenciosa. Cuando el reloj marcó medianoche, los cascos de un caballo rompieron el silencio. Nora corrió a la puerta. Era Sheriff Eli Barron. Venía con expresión grave. ¿Está vivo?, preguntó bajando del caballo. Ella asintió. El sheriff entró y miró la herida. Tuvieron suerte. Uno de los hombres que lo atacó está muerto. El otro huyó al este. Hizo una pausa. ¿Sabes quién mandó esto, verdad? Wyatt, medio despierto, gruñó desde la cama. Cobb. Quiere la tierra, y si no puede comprarla, la tomará con sangre. Barron se quitó el sombrero y lo giró entre las manos. Hay algo que debo decirte, Wyatt. Algo que quizá cambie todo. Nora lo observó con atención. Su cuerpo se tensó. El sheriff suspiró. No quería ser yo quien lo contara, pero es hora de que alguien lo sepa. Miró a Nora. Aquella mina que Cobb quiere reabrir fue suya desde el principio, hace años antes del derrumbe. Wyatt se incorporó un poco, mordiéndose el labio del dolor. ¿El derrumbe donde murió esa familia? Barron asintió despacio. Sí, los vale. El aire se detuvo. El nombre flotó entre ellos como un disparo invisible. Nora se quedó quieta, petrificada. ¿Qué?, dijo Wyatt apenas audible. Nora Vale, continuó el sheriff. Ella fue la única que salió viva. Tenía 12 años. La mina colapsó porque Cobb mandó a cavar más hondo más rápido. Las paredes no resistieron, pero él pagó a los inspectores y al juez. Se declaró un accidente. El pueblo guardó silencio, y ella miró a Nora con tristeza. Ella también. Nora retrocedió hasta la pared. Las lágrimas bajaban lentas, sin sonido. Sus manos se cubrieron el rostro, como si el recuerdo la golpeara en ese instante. Wyatt la miraba, con el alma hecha pedazos. Dios, susurró. ¿Por eso no hablas? Ella asintió sin levantar la vista. Su cuerpo temblaba. La memoria volvió como una marea. Los gritos, el polvo cayendo, el olor a piedra rota, la oscuridad tragándoselo todo. Recordó el ruido del derrumbe, la voz de su madre llamándola, y luego nada. Solo silencio. Barron bajó la cabeza. Nadie quiso escucharla. La llamaron maldita. Dijeron que había traído mala suerte. Se frotó la frente. Yo era nuevo en ese entonces. No tuve el valor de hablar. Wyatt apretó los puños. Maldita, repitió. No, sheriff, no es ella la maldita. Es este pueblo por haber callado. Nora dio un paso hacia él. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo acercó su mano temblorosa a su mejilla y lo miró. Wyatt le tomó los dedos con suavidad. No tienes que hablar, le dijo con la voz quebrada. Ya entiendo todo. El sheriff se acomodó el sombrero. Voy a hacer lo correcto esta vez. Cobb no saldrá limpio, lo juro. Luego salió, dejando tras de sí el peso de 15 años de silencio. Dentro, la cabaña volvió a llenarse de quietud. Nora se sentó al borde de la cama. Wyatt la observó, sus ojos llenos de gratitud y dolor. Sobreviviste, murmuró. Y ellos te culparon por vivir. Ella apretó su mano negando despacio. Su mirada decía más que 1000 palabras. Ya no estás sola, Nora Vale, añadió él. No mientras yo respire. El fuego en la chimenea crepitó, arrojando sombras en la pared. El viento aulló afuera, levantando polvo como si las almas del pasado se revolvieran en la tierra. Nora apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en años sus lágrimas no eran de miedo, eran de alivio. Wyatt cerró los ojos. Su dolor físico se mezcló con otro más hondo, más antiguo. Pero entre ambos nació algo nuevo. Un vínculo sellado por la verdad. Cuando la noche empezó a rendirse ante el amanecer, Nora se quedó dormida junto a él.
Wyatt la observó con ternura y pensó que a veces las heridas más profundas no sangran por fuera, sino en el alma. El desierto amaneció rojo, y con el primer rayo de sol, Wyatt juró que haría justicia, no por venganza, sino por la niña que había sobrevivido al derrumbe y al silencio, porque ahora sabía que la voz que Nora había perdido era la voz que él debía proteger. El sol de mediodía caía sobre Red Hollow como un juicio. El polvo ardía bajo las botas y el aire olía a hierro y miedo. Frente a la oficina del sheriff, un grupo de hombres armados aguardaba, sus sombras largas como lanzas sobre la tierra seca. En medio de ellos, con el sombrero echado hacia atrás y la sonrisa torcida, Henry Cobb sostenía unos papeles manchados de sudor. «Esta tierra ya no es tuya, Hale», dijo en voz alta para que todos lo escucharan. «Tengo la firma del juez y el permiso del condado». Wyatt Hale estaba de pie frente a él, el rostro endurecido, una venda aún fresca en el hombro. Nora Bailey permanecía unos pasos detrás, los ojos fijos en el suelo, las manos entrelazadas. El viento levantaba su falda y agitaba su cabello suelto, como si el desierto mismo la protegiera. «Esa tierra no se vende, Cobb», respondió Wyatt con calma. «Y mucho menos se roba». Cobb soltó una carcajada que resonó en las paredes del pueblo. «¿Roba? No, Hale. Estoy recuperando lo que me pertenece. Esa mina fue mía antes que tu rancho existiera». El sheriff Eli Barron dio un paso adelante con la mano en la funda de su revólver. «Tranquilo, Cobb. Esto no es un tribunal y menos un campo de batalla». Pero Cobb no lo escuchó. Dio un paso más hacia Wyatt. «Mira lo que te ha dejado tu orgullo. Un hombro roto y una esposa muda». Se volvió hacia la multitud buscando la risa de los demás. «Dime, Hale, ¿qué se siente tener por mujer a un fantasma?» El pueblo titubeó. Algunos sonrieron nerviosos, otros apartaron la mirada. Nadie quería estar del lado del que perdería. Nora alzó la vista. Su respiración se cortó al escuchar la palabra fantasma. Cobb la miró con desprecio. «Ahí la tienes, la chica de la mina, la que mató a su familia con su maldición. ¿O acaso lo niegas, muñeca?» El silencio fue brutal. Solo el zumbido de las moscas rompía el aire. Wyatt dio un paso adelante, los ojos ardiendo. «No vuelvas a hablarle así». Cobb sonrió. «¿O qué? ¿Vas a disparar con ese brazo de trapo?» Wyatt lo miró fijamente. «No necesito un arma para saber quién es el hombre más pobre de este pueblo». Hubo un murmullo entre los presentes. Delacane observaba desde la puerta del salón, con la boca entreabierta. Ruthie Doss sostenía a su bebé, con los ojos llenos de miedo. Jonas Pike, el joven mozo de establo, se movía inquieto entre la multitud. Cobb apretó los dientes. «Este lugar me pertenece. Tú y tu fantasma van a salir de ahí hoy». Y antes de que nadie pudiera detenerlo, levantó el puño y golpeó a Wyatt en la mandíbula. El golpe resonó como un trueno. Wyatt cayó al suelo, su cuerpo derrumbado sobre el polvo. Nora corrió hacia él, pero Cobb la empujó con brutalidad. «Atrás, bruja», gruñó. El sheriff intentó intervenir, pero dos de los hombres de Cobb lo detuvieron. Todo sucedía rápido y el pueblo miraba sin moverse. Algunos murmuraban, otros temían, pero nadie hablaba, nadie hacía nada. Wyatt, sangrando por la boca, trató de incorporarse. «Nora, no». Ella lo miró, el corazón latiendo con un estruendo que le nublaba los oídos. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. No de miedo, de dignidad, de verdad. Cobb volvió a reír. «Dime, mujer, ¿acaso piensas defenderlo? ¿Vas a gritar tus maldiciones otra vez?» El aire cambió. Se volvió denso, eléctrico. Nora dio un paso adelante, luego otro. Su cuerpo temblaba, pero su rostro estaba firme. Los murmullos se apagaron. El viento se detuvo. Cobb la miró incrédulo. Y entonces Nora habló. Su voz era rasposa, temblorosa, pero clara como el sonido de un cristal al romperse. «Tú los mataste». El murmullo del pueblo se cortó en seco. Cobb retrocedió un paso. «¿Qué dijiste?», gruñó intentando recuperar el control. Nora alzó el rostro, los ojos brillando con lágrimas y fuego. «Tú mataste a mi familia». Su voz se quebró, pero no se detuvo. «Fuiste tú quien mandó cavar más hondo, quien tapó la verdad, quien me dejó sola entre los muertos». El silencio fue total. Solo se oía el golpeteo del viento contra los techos. Cobb buscó reírse, pero no pudo. Su rostro se puso pálido. El sheriff dio un paso atrás con el sombrero en la mano. Ruthie Doss comenzó a llorar,
Y Jonas Pike gritó desde el fondo: «Yo lo oí también, mi padre trabajó en esa mina, él lo sabía». La multitud explotó en murmullos, miradas de horror, de culpa, de vergüenza. Cobb trató de huir, pero el sheriff desenfundó su arma. «Ni un paso más, Cobb». Su voz temblaba, pero era firme. «Esta vez vas a responder por lo que hiciste». Nora se arrodilló junto a Wyatt. Él intentó hablar, pero ella le tomó la mano. Por primera vez en años sus labios formaron una palabra que salía desde lo más profundo de su alma. «Wyatt». Él abrió los ojos. Al escuchar su nombre en su voz, las lágrimas corrieron por su rostro sucio. «Nora», susurró y apretó su mano. «¿Me oyes?» Ella sonrió por primera vez. «Siempre te oí. Solo necesitaba recordar cómo hablar». Wyatt lloró en silencio, su frente apoyada contra la suya. El sheriff ordenó arrestar a Cobb y los hombres lo rodearon. Nadie se reía ya. El pueblo entero estaba mudo, escuchando el eco de esa voz que durante tantos años había sido enterrada. El viento sopló, levantando una nube de polvo dorado que giró a su alrededor como una bendición. Nora cerró los ojos. Su cuerpo seguía temblando, pero era un temblor nuevo, uno de vida, de liberación. Cuando los cascos de los caballos se alejaron y el pueblo volvió a respirar, Wyatt intentó levantarse. Ella lo ayudó, sosteniéndolo por los hombros. «Ya se acabó», le dijo con un hilo de voz. «Ya no somos fantasmas». Él la miró y sonrió con ternura. «No, Nora Vale. Ahora todos te escucharon». El pueblo entero los observaba. Nadie se movía. Nadie se atrevía a hablar. Por primera vez en Red Hollow, el silencio no era burla, sino respeto. El sheriff se quitó el sombrero y murmuró: «Es la primera vez que este desierto oye la verdad». Y así, bajo el sol que caía sobre las montañas, la voz de Nora Vale volvió a existir. Una voz nacida del dolor, del amor y del polvo. Una voz que hizo temblar un pueblo entero. Y allí, entre lágrimas y arena, su silencio terminó donde el amor comenzó. La noticia se esparció por todo Red Hollow como una ráfaga de polvo. Henry Cobb había huido durante la noche, dejando atrás su tienda, sus papeles falsos y una reputación podrida. Algunos decían que lo vieron cabalgar hacia el norte, otros que cruzó el río y se perdió en las montañas. Nadie lo persiguió. Nadie lo echó de menos. A la mañana siguiente, el sheriff Eli Barron colgó un aviso en la plaza. «El caso de la mina queda cerrado. La familia Vale fue víctima, no culpable». Aquellas palabras, escritas con tinta negra, parecían devolver el aire al pueblo. Durante años, Red Hollow había vivido entre murmullos y mentiras, y por fin, la verdad respiraba libre. En la cabaña al borde de las planicies, Nora Vale se despertó con el canto de los pájaros. La primera lluvia de primavera había lavado el polvo, y el cielo lucía más claro que nunca. Wyatt Hale dormía aún, la cabeza apoyada en su brazo. Ella lo observó por un largo momento. Su rostro tenía cicatrices nuevas, pero una paz que antes no existía. Salió al porche y respiró hondo. El olor de la tierra mojada le recordó algo que había olvidado, el olor de la vida antes del miedo. En la distancia vio a Ruthie II acercarse con su bebé en brazos. La mujer levantó la mano para saludar. Nora le devolvió el gesto con una sonrisa leve. No necesitaban palabras. Entre ellas, el silencio siempre había bastado. Más tarde, un carro se detuvo frente al portón del rancho. Era Della Kane. Llevaba un vestido oscuro y en sus manos un ramo de flores silvestres. Su rostro, antes tan altivo, parecía cansado, humano. «No vengo a quedarme», dijo bajando la mirada. «Solo quería pedir perdón». Nora no respondió. Caminó hacia ella despacio y tomó las flores con cuidado. No eran bonitas ni frescas, pero olían a verdad. Las colocó en un viejo tarro junto a la puerta. Luego asintió una sola vez. Della respiró aliviada. «Nunca entendí tu silencio», murmuró. «Pensé que era orgullo, pero era fuerza». Le dio la espalda y se marchó sin esperar respuesta. Esa tarde, Wyatt salió con su caja de herramientas. En el porche clavó 2 postes y colgó un columpio de madera. Los golpes del martillo sonaban como campanas pequeñas, marcando un nuevo comienzo. «¿Qué haces?», preguntó Jonas Pike, que había venido a ayudar a traer leña. «Algo que no tuve en mucho tiempo», respondió Wyatt con una sonrisa. «Un lugar donde sentarse a mirar el horizonte sin miedo». Jonas asintió. Miró a Nora, que observaba desde la ventana, su cabello movido por el viento. «Ella lo cambió todo, ¿verdad?», susurró el chico. Wyatt apoyó la mano en su hombro.
No, muchacho. Ella solo recordó al pueblo lo que es tener alma. Cuando el sol empezó a caer, Nora salió con 2 tazas de café. Se sentó en el columpio junto a Wyatt. Por un momento ninguno dijo nada. El viento soplaba suave, arrastrando el aroma del desierto florecido. El silencio ya no duele, dijo él en voz baja. Nora lo miró. Su voz cuando habló era casi un susurro, frágil pero clara. El silencio no se fue, solo cambió de forma. Wyatt asintió mirando hacia las colinas. A veces el silencio también habla, ¿verdad? Ella sonrió. Sí, cuando uno aprende a escucharlo. Durante días el pueblo pareció transformarse. Nadie volvió a hablar mal de Nora Vale. Los niños que antes se burlaban la saludaban con timidez. Los hombres del taller le ofrecían ayuda y las mujeres la invitaban a los oficios de la iglesia. Pero ella seguía siendo la misma. Tranquila, serena, más presente que nunca. El sheriff visitaba de vez en cuando, llevando noticias o simplemente un saludo. En una de esas visitas dejó un pequeño sobre en la mesa. El gobernador aprobó la restitución de tus tierras, Wyatt. Lo hicimos bien. Wyatt le estrechó la mano. Lo hicimos juntos, Eli. Y gracias por cuidar de ella cuando yo no podía. El sheriff se giró hacia Nora. No tienes idea de lo que cambiaste aquí. Red Hollow era un pueblo seco. Pero tú trajiste lluvia. Nora bajó la cabeza avergonzada, y él sonrió antes de marcharse. Las semanas pasaron, y el desierto comenzó a florecer. Flores amarillas cubrían los caminos donde antes solo había polvo. El sonido del columpio se volvió parte del paisaje. Por las noches, Wyatt y Nora se sentaban a mirar las estrellas. A veces hablaban, otras simplemente se quedaban en silencio, como si el mundo ya dijera lo suficiente. Una noche, mientras la luna se reflejaba sobre la llanura, Wyatt tomó la mano de Nora. Nunca te pedí nada, dijo, ni siquiera que hablaras. Ella lo miró, con esa calma que solo nace después de haber sobrevivido al infierno. Y aún así, me escuchaste siempre. Sí, respondió él, porque el alma no necesita palabras para entender el amor. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Wyatt, dijo despacio probando su nombre con un leve temblor en la voz. Gracias por quedarte. Él la abrazó cerrando los ojos. Siempre, desde el pueblo, podía verse el resplandor de una lámpara encendida en la cabaña, como un faro pequeño en medio del desierto. Algunos decían que desde que Nora Vale volvió a tablar, el viento soplaba distinto, más suave, más humano. A veces, Della pasaba por el camino y dejaba flores nuevas junto a la puerta. Ruthie traía pan caliente. Jonas cuidaba los caballos. Y el sheriff cada tanto se quedaba un rato en silencio mirando el horizonte. Red Hollow había aprendido lo que significaba callar con respeto. En una tarde de abril, Wyatt terminó de reparar la cerca. Nora salió con un libro en la mano. Se sentó en el columpio y comenzó a leer en voz baja. El sonido era torpe, con pausas, pero hermoso. Cada palabra era un hilo que cosía su pasado con su presente. Wyatt se quedó mirándola, con el corazón lleno. Cuando ella levantó la vista, él dijo, «Esa voz es el sonido del hogar». Nora sonrió. «Y este silencio», añadió mirando alrededor, «es el sonido de la paz». El viento sopló entre los árboles, levantando un remolino de flores secas. Y por primera vez en años, el silencio de Red Hollow no fue un castigo, sino una oración. El pueblo que una vez se rió de una mujer rota ahora se inclinaba al verla pasar. Porque en su quietud Nora Vale les enseñó que la voz más fuerte no siempre grita. A veces solo susurra. Y el mundo entero escucha. El columpio se mecía, el sol se escondía y el desierto respiraba. Así terminó la historia de la mujer que convirtió el silencio en esperanza y de un hombre que aprendió a amar sin exigir una sola palabra. El silencio que antes los atormentaba se convirtió en su hogar. El silencio puede doler, pero también puede sanar. Nora Vale lo demostró con su voz y Wyatt Hale con su corazón. A veces el amor no necesita palabras, solo valor para quedarse. Si esta historia tocó tu alma, dale like, comparte y suscríbete para más relatos del viejo oeste, historias donde el polvo, el amor y la redención se encuentran en un solo suspiro.